de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, señores, tenemos mucho por debatir, por discutir, entrevistas de por medio, como lo hacemos permanentemente aquí o cada día en el resumen por Diputados TV. ¿Repasamos los temas de hoy? Vamos. Sesión especial de la Cámara de Diputados, media sanción al aporte solidario y extraordinario. El proyecto fue aprobado con 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa grava por única vez los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para mitigar los efectos de la pandemia. Con 132 votos a favor y 96 en contra, aprobaron modificaciones a la Ley del Fuego. La Cámara de Diputados dio media sanción, giró al Senado el proyecto de ley que busca prohibir modificaciones en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. También impide la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Plan económico para la pospandemia, el presupuesto 2021 se convirtió en ley. La Cámara aprobó el proyecto que volvió al Senado por cuestiones administrativas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el recinto y agradeció el apoyo del Congreso. Se sancionó la ley Yolanda. Los funcionarios deberán recibir capacitación en medio ambiente. La iniciativa abarca a todas las personas que se desempeñen en cargos nacionales y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El nombre de la nueva normativa fue elegido en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la República Argentina. Iniciativa del Poder Ejecutivo, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de legalización del aborto. El texto establece que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Además, obliga a los servicios de salud a realizar las prácticas en el plazo de 10 días y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico. Bueno, como verán, mucha fue la tarea. De hecho, fue bien extensa la sesión y post-sesión, acá estamos. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Estamos, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Edu, bien, muy acá bien. Está. Es la post-sesión, Sí, claro, ¿no? obvio. Sí, sí. Es el momento del análisis y de pensar no solo el debate que pasó, sino el debate que viene, ¿no? Ah, sí, Y claro. sí, porque se acortan los tiempos, porque hay un periodo de sesiones ordinarias que termina el 30 de noviembre, más allá que ya el Ejecutivo adelantó que va a haber extraordinarias, Sí, pero sí. bueno, son muchos los temas que se discuten en la Cámara de Diputados, otros que están esperando que lleguen a diputados desde el Senado Nacional y otros proyectos que están esperando el Congreso que el Ejecutivo los termine de enviar al Parlamento. El aporte solidario, bueno, por supuesto generó y genera y generará discusiones de aquí en más, sin ninguna duda. Pues están aquellos que dicen, bueno, muy bien, los que más tienen, que hagan el aporte, es por única vez, no es impuesto, se necesita, estamos en pandemia, va determinado porcentaje a cada tipo de necesidad que está bien especificada. Y están los otros que dicen, no, es un impuesto, no puede ser, yo ya pago bienes personales, es doble imposición, vamos a ir a la justicia. ¿No es así, Jazmín? Sí, hay dos puntos que la oposición planteó. Doble imposición con bienes personales y confiscatoriedad. Sí. Porque hay incluso algunos que tienen bienes en el interior, se le incrementa más todavía la tasa que tienen que pagar y termina siendo casi un 7 y pico % en algunos casos, y los que dicen es que si se retiene toda esa cantidad de plata, va a haber problemas con los bienes que ya uno tiene. Por ahí va a tener que vender algo para pagarlo. Eso es lo que advierte la oposición y dice que el tema va a terminar en la justicia. Finalmente, y luego de un par de horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se hizo presente aquí en esta casa. ¿Por qué? Bueno, porque llegaron los resultados, el hisopado dio negativo y autorizaron los profesionales médicos a que pueda asistir aquí a la Cámara Baja. Luego de recibir el visto bueno de las autoridades, ya vemos al presidente de la Cámara, las autoridades médico-sanitarias
Bueno, finalmente pudo dejar el aislamiento preventivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llegó al Congreso para presidir la sesión sobre este aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia y brindó así una conferencia. Como ustedes bien saben, me realicé el test de sangre y el hisopado de PCR que me dio negativo, pero a pesar de eso tomé la decisión de cumplir el aislamiento hasta que tuviéramos la confirmación de que el señor Luis Cuvedú, con quien no tuve en ningún momento contacto estrecho, pero claramente había participado de una reunión aquí en el Congreso, estuviera confirmado como negativo. Creo que es muy importante que quienes tenemos responsabilidades demos el ejemplo a la hora de comportarnos alrededor de un tema tan importante y en el que está en juego la vida de millones de argentinos como es una pandemia. Y respecto de las consideraciones políticas que realiza la oposición alrededor de este tema, yo entiendo que cada uno de nosotros puede tener una mirada distinta respecto de cómo se sale de la crisis en la Argentina. Sin dudas que hay 45 millones de argentinos que lo que esperan es que el Estado y el sector privado se den la mano para salir de esta crítica situación que le toca vivir al mundo y a la Argentina. Y en ese sentido, que haya por única vez un esfuerzo en 9.000 argentinos para tener políticas de hábitat, de suelo, para tener políticas de generación de empleo, para tener inversión para las pymes, para tener crédito para la pyme, me parece que es muy importante porque afecta o impacta sobre 45 millones de argentinos. Y el presidente recibió a los ministros que acompañaron la ley de aporte solidario. Como lo vemos allí en la imagen, junto al presidente de la Cámara estuvieron los ministros Martín Guzmán, Matías Culfas y Daniel Arroyo. También estuvieron presentes la titular de ANSES, Fernanda Raberta, la titular de PAMI, Luana Volnovic, y la titular de AISA, Malena Galmarini. Bueno, esto es lo que ocurrió. Y en medio de ¿cuántos fueron de la oposición? 95 de Juntos por el Cambio. 95 de Juntos por el y Cambio. Y los 95 hablaron. Todos pidieron, por lo menos. Casi todos, Sí, todos sí, pidieron hablar. Sí, Digo, bueno, sí. finalmente hablaron todos. Hablaron todos, tiempo 5 minutos, 3 minutos Ajá. otros, pero lo cierto es que hablaron, y ahí veíamos la imagen Sí. del presidente de la Cámara, los ministros, estaba Máximo Kirchner, Claro. que en un momento determinado, a las 11 de la noche, recibió una comunicación en la cual Ay, se retiró, ¿no? le dijeron que había estado con una de las personas, una de las reuniones que tuvo, Sí. fue un contacto estrecho y que le había dado COVID positivo y por lo tanto, ante cualquier tipo de duda, lo que hizo fue retirarse a su domicilio y loguearse desde su domicilio, siguió el tratamiento del proyecto, fue el orador de cierre sobre el tema de este aporte, el proyecto de ley de aporte solidario, y permaneció, digamos, aislado, ¿no? Bueno. Lo mismo sucedió también con la diputada Cecilia Moró, que también. Ahora, se dieron cuenta, hay casos de COVID, aparecen, Sí, claro. Sí, por ¿viste? supuesto. Este, Y lo que quería comentar de esta foto, que es una foto importante porque en la previa a la discusión del aporte había mucho ruido en cuanto a si toda la coalición del Frente de Todos estaba a favor, de que algunos estaban en contra y demás. Entonces esta foto también planteó un respaldo a Máximo Kirchner de decir, acompañamos el proyecto que había sido ideado por Máximo Kirchner, por más que Carlos Heller fue el que lo escribió. Fue una foto contundente con el ministro Guzmán, con Sergio Massa, con Lo Máximo escribió, Kirchner. pero recordá que iba al Ejecutivo, discutía en algún punto, volvía, ¿viste? Sí. En cada comisión, en cada... Se ¿no? habían juntado Sí. varias veces, incluso con el presidente. ¿Se acuerdan Sí, que claro, habían sí, sí, habido sí, un sí. espaldarazo? Sí. Sin embargo, la demora que tenía el proyecto hacía despertar algunas dudas de si todos estaban de acuerdo de esto, más allá de las críticas de sectores empresarios, de sectores del campo, digo. Entonces, fue una foto para plasmar horas antes de la votación que O sea, es que lo yo no respaldaban. entiendo algo, ¿no? Crítica del sector empresario, entiendo aquel que tiene que pagar. Bueno, dicen que son 9.000 y pico de personas. ¿El resto por qué? Porque salvo que crean que, por muchos te dicen, mirá que son más que estos 9.000.
entramos varios en esta historia. Bueno, como los números es no- espanta inversiones Claro. este proyecto de ley. Eso es lo que la oposición plantea, que impacta Sí. inversiones porque no se está grabando sobre bienes o ociosos o digamos, Sino sino que tienen que productivos. ver con la producción. Claro. Entonces lo que ellos dicen con esto se está afectando o se va a afectar Ajá. a la producción. Por otra parte se cree desde la oposición que van a hacer más porque obviamente los números finitos de quienes tienen cada plata no se pueden difundir, ni siquiera la ANSES puede hacerlo. Con lo cual es un estimado de 9.000 y pico de personas, Eso menos de 10.000. Lo hablábamos hoy con un diputado. Digo, y si los números son más, va a tener razón el empresariado. Olvídate de la oposición. Digo, el empresariado, el que plantea la Unión Industrial Argentina, etcétera. Al final, si en vez de 9.000 son 20.000 o 30.000. Claro, y además lo que se plantean, o por lo menos estaban planteando desde la oposición, que es un año muy particular, ¿no? Claro, Obviamente, claro. un año muy malo también para la producción y encima caer con este aporte. Desde la oposición dice no es el aporte, sino que es un nuevo impuesto. Va todo camino a la justicia. Bueno, acá tenés dos temas que mañana, o sea, lo están defendiendo tanto. Uno, que son 9.000 y algo, y nada más. Y otro punto que están defendiendo quienes presentaron el proyecto y lo aprobaron ayer en diputados es decir, es por única vez. Claro. Ahora, mañana, si vamos a suponer que es nuevamente, ¿de qué se disfrazan? Claro, y seguro. ¿Entendés? O sea, ya está. Dicen, es por única vez, lo defienden. Muy bien. Salvo que la pandemia, esperemos que no, siga, se extienda y digan, Y que necesitamos no más sea dinero. por única vez, que no sea por única vez. Y, En el ¿viste? texto temor es está ese. aclarado que es por única vez, Por única con lo vez. cual si lo van a prorrogar o lo que sea, va a haber que hacer un nuevo debate y ahí se verá si vuelve a contar con todos los apoyos que tuvo Sí, esto, ¿no? claro. Porque el texto plantea por única vez. Lo que sí también es cierto que dentro de las críticas, digamos, estaba también el sector del campo con el tema de los tractores o Claro. las máquinas cosechadoras de algunas hectáreas, te dice yo, es más, pago por la cosechadora, pago por la sembradora el impuesto o el aporte que todavía estoy pagando. Claro. Te dice, todavía no es un bien mío, lo estoy pagando y como figura, bueno, van a tener. Bueno, y ahí la Y respuesta también se es- hablaba de, incluso antes de la votación había surgido un rumor de si se podía levantar el piso, digamos, en vez de 200 millones, que 300, decían. llevarlo a Ah. 300, que me parece que más que un rumor del oficialismo era una intención de algún sector empresariado que quería o buscaba eso, sobre todo teniendo en cuenta la devaluación que hubo del Claro. dólar, que un montón de esas máquinas se compran a valor, obviamente, Vos de pensás dólar. que primero habían hecho un cálculo hasta fin de 2019, diciembre de 2019, que se iba a tomar. Como no puede ser retroactivo, dice, no, ahora va a ser hasta la fecha, De el momento de promulgación, promulgación de la ley. Bueno, ¿cómo haces esos números? ¿Cómo los sacás? No sé, no va a ser nada sencillo. Diego Mestre, lo tenemos allí en línea, está en el móvil. Diputado Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Allí ¿Qué está. tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas Bien, noches. muy bien, gracias, buenas noches, gracias. ¿Será por única vez? Eso quedó determinado, se discutió, única vez, aporte solidario no impuesto, y a partir de ahora, bueno, ver qué pase en el Senado. Pero quedó determinado así, diputado. Quedó determinado así, pero así también se lo dijo con el impuesto a los réditos en el año 33, que es el impuesto a las ganancias, y han pasado 86 años. También dijeron lo mismo por el IVA en el año 73, que dijeron que era por 90 días y llevamos casi 50. En el año 91 también gobernaba el peronismo. Bienes personales, dijeron que era por 8 o 9 periodos fiscales, ya llegamos casi 30. El impuesto al cheque también, que era por 2 años, ya llegamos casi 20. La verdad que lamentablemente en la Argentina tenemos estos antecedentes en materia tributaria, lo provisorio termina siendo permanente. Lo dijimos también cuando se trató el impuesto país que creó este gobierno en diciembre del año pasado, que tampoco se coparticipa igual que este impuesto. Esto de que lo provisorio es para siempre. Esperemos que realmente esto sea solamente un año. Y obviamente una cosa es cuando el tema surgió en los medios de comunicación, que era un aporte solidario que tenían que hacer los que más tenían. A mí esa idea me simpatizó, por supuesto, pero después cuando llegó el proyecto lo estudiamos, lo analizamos
ya no era un aporte, es lo que ustedes estaban diciendo anteriormente. Es coercitivo, es obligatorio, es un impuesto, y más que un impuesto, nosotros vemos que es un manotazo al sector productivo, porque evidentemente que se va a ver reflejado en la menor producción y sobre todo en este contexto en la Argentina, donde tenemos la carga tributaria más alta del mundo. Esto ha sido reconocido por los diputados oficialistas ayer en la sesión. Tenemos 106% si una empresa quiere pagar todos sus impuestos, tasas y servicios en tiempo y forma. Por otro lado, el promedio de los países latinoamericanos lo tiene en el 47%. Entonces, evidentemente que hay un entuerto tributario que se mezcla también en el impuesto a los bienes personales, y nosotros creemos también que se afectan derechos constitucionales como el derecho a la propiedad, como la no confiscatoriedad, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace el control de constitucionalidad, ya tiene jurisprudencia sobre el tema, con lo cual hay muchos que van a judicializar, van a impugnar, le van a pedir la inconstitucionalidad de esta norma, y lamentablemente la Corte le va a hacer lugar, y ahí pasamos a un escenario que según el gobierno sería ganar-ganar, a un perder-perder. Primero porque la señal es pésima para los emprendedores, para los productores, para los empresarios, para los que tienen que generar puestos de trabajo. Y el segundo perder es porque lo vamos a terminar pagando todos los contribuyentes cuando esos juicios en contra del Estado Nacional tengan que ser pagados. ¿Usted cree que van a ser solo estos 9.000 y algo, o va a haber más empresarios que van a tener que hacer este aporte? Más personas. No, son más. Según las estimaciones del gobierno, lo que dijeron ayer en el recinto serían entre 12 y 15.000. Nosotros creemos que va a ser más. Pero lamentablemente tampoco en el impuesto tiene un mínimo no imponible, no se permiten deducciones de deudas que se hayan contraído para adquirir esos bienes, lo cual es una locura. ¿Cómo le van a hacer pagar por un bien que ni siquiera todavía es de esa persona? Porque si se ha comprado con un crédito, estas cosas también las hemos dicho con toda claridad, como así también el tema, insisto con esto, en que no sea coparticipable. La verdad que yo no entiendo cómo los gobernadores y los diputados de las distintas provincias pueden haber permitido algo así cuando es la propia Constitución, el artículo 75, que lo establece muy claramente, y donde muchos de estos recursos van a salir de las provincias, pero que después no vuelve, con lo cual, insisto con esto, hay una concentración de poder por parte del Estado Nacional que nosotros de ninguna manera queremos avalar, y por eso hemos votado en contra de este impuesto. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Buglierini lo saluda. Dentro recién ¿Qué decía, tal, Jazmín? Bien, votaron en contra. Dentro de todas maneras del interbloque de Juntos por el Cambio hubo 2 diputados que votaron a favor. Eso tiene que ver con lo que cada uno cree, opina, o dentro del interbloque se había manejado una postura unificada. No he conversado con ellos en forma particular. Sí conozco que el gobernador de Jujuy había hecho declaraciones en relación a que estaba de acuerdo con el impuesto cuando empezó la idea de este aporte solidario, y bueno, habrá que preguntar qué razones han tenido para apoyarlo, pero más allá de esta situación de estos 2 diputados, me parece que ha sido muy clara la posición tanto del bloque de la Unión Cívica Radical como el del bloque de la Coalición Cívica y del PRO, que juntos hacemos este interbloque de Juntos por el Cambio, y por eso es que ayer hemos conseguido 115 votos en contra, y el oficialismo tuvo solamente 4 votos de más para conseguir los 129 que le impone también la Constitución, que es una mayoría agravada porque están creando un nuevo impuesto. Diego, ¿cómo le va, diputado? Fernando Fraquelli saluda. Diego... ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ver, el tema de la cantidad de impuestos que usted está señalando, el propio presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, habló y deslizó el tema de la reforma tributaria. ¿Cómo imagina que puede, digamos, encajar esto que acaban de aprobar con la nueva reforma tributaria, o si se puede complementar, ¿no? Bueno, en realidad, en muchos de los discursos de ayer, tanto del oficialismo como de la oposición, se habló
de que más que crear un nuevo impuesto, que sería el número 166 de la Argentina, ya tenemos 165, si avanza esto en el Senado, 166 impuestos. Muchos hablamos, inclusive yo cuando hice uso de la palabra, de que tenemos que ir a una reforma tributaria integral que traiga consigo equidad tributaria, que es evidentemente algo que le hace falta a la República Argentina. Lo vemos y lo hemos tratado en el anterior gobierno, por ejemplo, con el IVA, que es un impuesto muy regresivo, que lo pagan todos por igual, el que más tiene y el que menos tiene, cuando compra algún insumo, alguna de la canasta básica alimentaria. Por eso es que nosotros hemos presentado muchos proyectos para eliminar el IVA en los productos de la canasta básica alimentaria, y así como está el IVA, tenemos que darnos una discusión muy a fondo de realmente buscar una reforma tributaria integral que sea equitativa, que haya equidad en esa reforma, y que por supuesto también en el fondo estemos hablando de un nuevo régimen de coparticipación, que es una deuda que tiene este Congreso de la Nación, porque cuando se reformó la Constitución en el año 94, se estipuló allí que a los 2 años debería tener una nueva ley de coparticipación que sea refrendada por cada una de las legislaturas, y lamentablemente no se ha conseguido todavía el consenso. Creo que es una muy buena oportunidad el año que viene para que demos una discusión a fondo, para que tengamos una Argentina realmente federal, que es lo que establece ni más ni menos que el artículo 1 de la Constitución Nacional. Bueno, ya que se ha hablado tanto y se está hablando tanto de producción, de reactivación económica, industrial, productiva, traer dólares, exportar, valor agregado, etcétera, de la mano de la reforma tributaria debería ir la reforma laboral. Bueno, seguro que sí, es otro de los temas que realmente son muy importantes discutir en la Argentina. Yo insisto con esto, Eduardo, se han perdido 4 millones de puestos de trabajo en los últimos meses. ¿Alguien cree que con esta ley vamos a recuperar esos puestos de trabajo? Yo me permití ayer contar una situación que se me dio, me mandaron un mail, una persona, Daniel Biaggi, que es cordobés por adopción, porque es nacido y criado en Catamarca, fue a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, se recibió de ingeniero, una mano atrás y otra adelante. Me contó toda la historia. Empezó a trabajar con una idea, con un socio, emprendieron, se pusieron su empresa. En 20 años consiguieron exportar servicios en distintos lugares del mundo. Tienen 150 empleos directos. Él me dijo, con toda claridad en la nota, si quieren se las hago llegar, que si se aprobaba esta ley, él ya tiene decidido irse a vivir a España. Se va con su familia, cierra su empresa, la puede radicar allá, total es materia gris, porque es una empresa que exporta servicios, que es algo de la industria de la economía del conocimiento, que se puede hacer de cualquier lugar del mundo, y esto es lo que está pasando. Hay que evitar que personas que como Luis decían irse del país, porque necesitamos el emprendedor, necesitamos el que arriesga, necesitamos el que da puestos de trabajo. Esa es la discusión. Porque si la pobreza está creciendo en la Argentina, lamentablemente, vamos a salir de la pobreza en la medida que haya más puestos de trabajo. Pero para eso tenemos que darle la seguridad jurídica, la previsibilidad, para que realmente ese trabajo sea posible. Sí, que mantenga, perdón, también, personas como Luis, pero también 2 millones de argentinos que reciben planes sin trabajar, porque dice que no consiguen trabajo. Y no consiguen trabajo porque el empleador tiene este problema. Entonces, ahí también hay que, no solo el joven, digo, y el emprendedor, etcétera, sino también aquel que va a seguir eternamente recibiendo planes y no se van a generar nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, es una discusión a fondo que hay que dar, lamentablemente. Yo creo que en este año tan particular, tanto la decisión como los ATP que ha tomado el Gobierno Nacional, como el IFE, lo hemos acompañado, nos parece muy bien esas medidas que se han tomado, pero por supuesto eran excepcionales y no eran permanentes, y por supuesto que a la par de una reforma tributaria integral y una discusión a fondo sobre una reforma laboral, también está la discusión sobre los planes sociales, sin ningún lugar a duda, pero para eso
tenemos que generar un acuerdo político. Nosotros también lo venimos diciendo a esto en el recinto y en cada una de las oportunidades que tenemos como esta con los medios de comunicación. Evidentemente que el gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa de convocarnos, no solamente a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios, sentarnos a todos en una mesa, a hablar de la situación dificilísima que está pasando la Argentina y cómo nos ponemos de acuerdo para salir para adelante. Por ejemplo, con un plan nacional de exportaciones que debería ser uno de los objetivos principales que tenga el gobierno nacional y la Cancillería. Yo no lo veo al canciller ocupado de cómo hace para ayudar a que los productos argentinos se vendan en el mundo. Lo veo complicado con declaraciones en relación a la OEA y a Venezuela y a distintas otras situaciones que no digo que no sean importantes, pero el objetivo tiene que ser que nuestros productos sean industrializados, se genere, se agregue valor, se genere más puestos de trabajo y que sean vendidos en todos lugares del mundo. Así va a crecer la República Argentina. Diputado, respecto al tema de los empresarios y demás, lo que usted comentaba, el caso que usted comentó, uno de los puntos que planteaba al Frente de Todos es que justamente no se grava a las personas jurídicas, no se grava a las empresas, que se grava a las personas solamente humanas. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces que van a verse de todas maneras afectadas empresas o empresarios? Y que no dan más, que no pueden pagar más impuestos. Es lo que ya les dije anteriormente. Tenemos la carga tributaria más alta del mundo. Los bienes a nombre propio en vez de la empresa. Pero es que no pasa por eso, pasa porque no dan más. ¿Por qué si los otros países latinoamericanos tienen una carga tributaria del 47%, sabiendo que nosotros tenemos el 106% y una de las más altas del mundo, le seguimos creando más impuestos? Aumentaron desde que este gobierno asumió, aumentó 12 impuestos y creó 3. Es inviable un destino como la Argentina para generar nuevos puestos de trabajo, para atraer inversiones, es inviable. Y si no, pregúntenle a los empresarios a ver qué piensan, a ver si van a invertir en Uruguay, si van a invertir en Paraguay, si van a invertir en Brasil, que los tratan bien, que los alientan, que le dan beneficios impositivos, o si van a venir a la Argentina, donde desde que asume este gobierno están combatiendo al sector productivo argentino. Bueno, cualquiera que lo vea de afuera y algunos también de adentro, dice, y bueno, en vez de buscar más recursos, bajen el gasto. También, por supuesto que es otro camino y tampoco lo estamos viendo. Es cierto que estamos atravesando una situación muy complicada, por eso digo, Eduardo, evidentemente que el Estado ha tenido que tener gastos, incrementar los gastos. Los ATP y los 3 IFE han traído muchos gastos al Estado argentino, eso está claro. Por supuesto que deberíamos administrar mejor. El Estado argentino, el gobierno debería ocuparse para administrar mejor los recursos. Eso está absolutamente fuera de discusión, pero si quieren recaudar más dinero, por ejemplo, el gobierno dice, y los diputados oficialistas decían que con esta ley se van a recaudar 300.000 millones de pesos, pero si quisieran recuperar lo robado por las anteriores gobiernos kirchneristas, con acusaciones que tienen muchos exfuncionarios, hay embargados casi el doble de ese fondo, casi 600.000 millones de pesos. Entonces, si la voluntad política del gobierno estaría puesta allí, tiene por dónde recaudar más. Como así también que la AFIP trabaje mucho más en controlar la evasión, la elusión y trabajar casualmente para evitar el ocultamiento de los pasivos en los paraísos fiscales y agrandar el sistema tributario argentino. Diego, ¿el radicalismo o Juntos por el Cambio ya está trabajando en una presentación judicial a futuro, pensando que se descuenta que en los próximos días va a haber sanción por parte del Senado Nacional de este proyecto? No, el radicalismo no está evaluando esa posibilidad porque eso le va a caber a cada persona que sienta que están conculcados sus derechos. Esa persona tendrá el derecho casualmente de presentar un amparo en la justicia federal para solicitar la inconstitucionalidad de esta norma, pero no es algo que el radicalismo esté
haciendo. Por supuesto, le corresponde a cada uno de estas personas que van a tener que pagar este nuevo impuesto. Bueno, lo interesante que anoche o en el transcurso de la madrugada se escucharon varios discursos hablar de que hacen falta este tipo de reformas. A raíz de esto, digo, para ver el medio vaso lleno, digo, se está hablando ya prácticamente con una decisión de decir, vamos por la reforma tributaria. Después vamos a ver qué tipo de reforma, ¿no? Ahí hay que ver qué interpretan unos y otros. Bueno, ojalá que venga esa reforma tributaria. Nosotros en el año 2017 intentamos hacer una reforma tributaria bastante importante. No se pudo todo lo que se hubiera querido, pero sí se avanzó, se bajó un poco la presión tributaria y esperemos que el gobierno tome la iniciativa, como lo han dicho ayer, y que envíe el proyecto y que demos una discusión a fondo. Yo insisto con esto, tiene que ser una discusión a fondo, de una vez y para siempre, para que tengamos un sistema tributario integral que sea equitativo, sin impuestos que sean regresivos, y dándole la posibilidad de que cada uno pueda pagar lo que realmente puede. Va a ser muy difícil incorporar a aquellos que evaden desde siempre, porque hay un altísimo porcentaje de evasores, y siempre vamos a pescar en la misma pecera, ¿no? Pero ese grandes, medianos, pequeños y pequeñitos, pero todos evasores en relación al que paga. Ahí va a haber que hacer algo también, Mestre. Sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Para eso está la AFIP, que lo puede hacer perfectamente. Gracias, diputado, por el tiempo, muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias, a disposición. muchísimas gracias. Digo, todos conocemos evasores, ¿no? Sí, y más allá de evasores... Sí, claro. Y vos te sentís decir, bueno, yo de acá... Totalmente. Tengo la cara de que me toca... Pero es la discusión cuando se habla también de jubilaciones, de la gente que está en negro, digo, Claro. siempre hay un sector que lamentablemente no accede siquiera a trabajo Es que formal. si vos solucionás el problema de base, esa persona que va a tener aporte, porque todo el mundo va a tener que hacer aporte y tener en blanco a quien corresponde. Y la persona que está en blanco no te va a poder decir, no me blanquees porque pierdo el plan. Vos sabés que eso ocurre también. En cantidad de empleo. No me blanquees porque yo te quiero blanquear. No, entonces no te puedo contratar. Listo, se quedó sin laburo. ¿Entendés? O sea, es todo una cosa trae la otra. Sí, también hay empresarios que pagan 50% en blanco y 50% en negro. Está mal, en gris. Está mal también, por eso digo. O sea, grandes, medianos, pequeños, todo. Si eso lo logra en algún momento, ya ahí solucionaste gran parte del problema. Sí, por eso es una cadena, lo que vos decías. Es una cadena es una de... cadena. Pero claro, a veces uno dice, hey, ¿por qué yo voy a pagar esto si él no paga? Y todos nos empezamos a señalar También entre me han todos. dicho funcionarios, dicen, mirá, hay gente que si no negrea parte del negocio tiene que cerrar. Bueno, que cierre. También tengo manteros que los tipos no pueden trabajar porque no... Entonces, con ese criterio, vamos... Entonces, nada, o todos o ninguno. Claro. Hay que ver cuáles son los tiempos que maneja el Ejecutivo. Yo, con los diputados del oficialismo que he hablado respecto al tema de una posible reforma tributaria, lo que me dicen es que el Ejecutivo, la intención es tener aprobado antes del 31 de diciembre. O sea, ¿aprobado que qué? La reforma tributaria, en caso de enviarla por estos días al Congreso Nacional. Si uno tiene en cuenta que el día 30 de noviembre termina el periodo de sesiones ordinarias, más allá que se extienda o que se convoque extraordinarias, me parece que es un tiempo muy corto para discutir profundamente una reforma tributaria. Claro. Me parece que cuando se lanza un programa como es una reforma tributaria, me parece que hay que darle al Congreso su tiempo para discutir, para hablar con los especialistas, para conocer la situación, más allá que uno puede conocer varias cosas, pero... buscar las alternativas más en para este mejorar momento que tenés moratoria de la moratoria. Acordate que se presentó una moratoria y muchos la están utilizando. ¿Y cómo haces ahora para hablar de impuestos? Si vas a hablar de reforma, ¿qué pensás cuando yo digo reforma de impuestos? No, yo digo, que bueno, van a bajar, obvio. Y que van a sacar, bueno. Sí. Y mirá si es lo contrario. Dice, no, acá hacemos un manejo y terminamos. Yo no creo que sea que para que aumenten impuestos. Me parece que van a terminar sacando algún impuesto. El tema es que cuando se hacen las cosas tan a las apuradas, con tan poco tiempo, a lo mejor lo que terminan haciendo es sacar lo mínimo, cuando a lo mejor profundamente se puede trabajar de otra manera. ¿Qué decía Máximo Kirchner en relación al tema? A ver.
Como sabían, yo estuve en la Cámara hasta hace unas horas, hasta que me avisaron tipo 11, 11 y cuarto de la noche que una persona con contacto estrecho le había dado positivo de COVID. Así que lo que decidí fue retirarme para no poner en peligro a nadie, no solo a las diputadas y diputados, sino también a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo todos los días. Pero más allá de este pequeño inconveniente y con las dificultades, ¿no?, también de hacerlo de esta manera, me hubiera encantado estar presente en el recinto, pero no se puede. La Argentina desea, los argentinos y las argentinas, que encontremos un punto de equilibrio y de acuerdo. Nosotros, y uno lo puede ver en los números, en el desarrollo entre el 2003 y el 2015 no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. Tenemos recursos naturales a los que le podemos dar gran valor agregado. Tenemos el litio en un mundo que necesita el litio en baterías. Tenemos grandes compañías en Argentina que se dedican a esos negocios y podrían invertir junto al Estado y asociarse y poder buscar una salida común. No hay un antagonismo entre lo público y lo privado, lo que tiene que haber es una comunión. Y también entender muchas veces que el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona. Se trata de poder conseguir entre todas las argentinas y entre todos los argentinos una salida. Es interesante esto que dice en relación a articular sector privado con sector público. Cuando habla de uno... A ver, el oro nuestro es el litio hoy. Claro. El litio, ¿sabes qué es? El componente de las baterías. Y todo eléctrico en el mundo, y nosotros tenemos el litio. O sea, que tenemos en minería ese valor que hay que trabajarlo. Sí. Para eso necesitas exploración, gente que vaya, que invierta, etcétera. Parece que ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? Sí, ayer se habló muchísimo de esto de los impuestos y de la inversión, y esto que veníamos hablando, sí, y sí, de fomentar el sector privado y demás. Incluso algunos hablaron de este impuesto al viento, medio con ironía. En el sur dicen, en el sur hay impuesto al viento, en el norte le van a poner impuesto al sol, como que tenemos que cortar con el tema. En La Rioja, creo, en un momento el impuesto al sol estuvo por la energía solar. Claro. Bueno, Jujuy va a ser uno de No los... te rías, en serio. Se pensó en el impuesto al sol por la energía solar. Se ríe Franchelli. Claro, sí, sí. Bueno, en Jujuy se está armando no sé cómo le dicen, no es una fábrica, no sé cómo es que le llaman. No, de energía solar, sí, para bueno, sí, producir incluso... Obvio, eso es muy bien, eso es ahorro, inversión en energía, está muy bien. Aparte de energía limpia. Sí, totalmente. ¿Entendés? Energías renovables. Renovable, limpia, ¿no? O sea que todo eso está muy bien. También Pero, es cierto que ¿y qué decían con el impuesto al viento? ¿Qué? No, eso, que decían, le estamos atacando la inversión, le ponemos en el sur, como esto que gira en torno a la reforma tributaria, ¿no? Sí. Que todo, al hablar obviamente de que no es aporte, pero no es impuesto, porque no es impuesto porque se queda, pero no es aporte porque no es voluntario, digamos, es un mix raro. Se hablaba mucho del resto de los impuestos, obviamente, lo que estábamos comentando. Claro, porque van a ir a eso, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el más desigual y que perjudica? El IVA, muy bien. Claro. Corremos el IVA, pero necesitamos ese bache taparlo con algo y aparecerán estos nuevos impuestos. Sí, algo así va a ser. Y bueno, está bien, Para pero... mí hay que estar muy atento a qué mandan ligado a bienes personales, porque cuando se iba a tratar este proyecto había cierta demora viendo que en el borrador de la reforma tributaria no se pisara o no hubiera problemas o ruido justamente entre bienes personales y este aporte extraordinario. Que no se les ocurra, por eso no hagan mucha ola, porque que vos viste que todos los impuestos tienen que ver en relación al valor fiscal. Sí, claro. Y el valor fiscal no es el valor que vos vendés tu lote. Es un 10% a veces. Y pagan impuestos en relación a ese 10%. Claro. No haga mucha ola, a ver si dice, bueno, ahora van a pagar impuestos de acuerdo al valor real de ese inmueble. Por eso el Frente de Todos hablaba que es el 0,02%, el 0,2% de los contribuyentes los que van a pagar esto. Y por eso la chicana, a Juntos por el Cambio, están defendiendo a la puntita de la pirámide más alta. Ese era
Olvídate de Juntos por el Cambio, pensá en quienes están haciendo ruido en la calle, que son los que posibles aportantes, no son solo los que más tienen. Hay muchos que, vos lo explicaste, el tema del campo. Los que tienen máquinas, los que tienen cosechadores. Y esos no son los ricos de la Argentina. No, claro. Hay gente que está en plena producción, etcétera. No, claro, por eso me parece que ahí había una línea no sé si fina ese que porcentaje tan chiquito. Eso Ya es de lo que 9.000 ellos pasaron a plantean. 14.000 ahora. Era 9.000, ¿se acuerdan? Sí, ayer Heller en la 9.000, sesión dijo menos de 10.000, dijo. Bueno, Son 9.000 y y pico, recién decía menos el de diputado 10.000. 14.000, dijo. Hay una diferencia importante. Claro. Porque se estima que 9.000 y pico, menos de 10.000 son los que hoy ya están dentro, entrarían hoy. Con, digamos, la actualización puede elevarse a 10.000, 12.000. Deben ser esos 9.000 de acuerdo a diciembre del 2019. Claro, por eso, a la última Y de ahí inversión ahora se estima que pueden crecer. Bueno, y te das cuenta por qué la gente... Me pongo en el lugar del que tiene. Aparte, algunos aportan 2% y otros 3,5%. Claro, de acuerdo al capital, sí, al monto que exactamente. Sí, pero 3,5 aportan los que tienen más de 3.000 millones. De 200, creo que es a 400, porque hay muchas escalas. Es de 2, 2,25, 2,50. Hay distintos grados hasta llegar a los que tienen más de 3.000 millones, que es 3,5. A ver qué decía el diputado Leiva en relación al tema. Nosotros estamos sentados hoy acá simplemente porque le mintieron al pueblo argentino, simplemente porque todo lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron. ¿Por qué no invirtieron estos empresarios en los 4 años cuando estaban todos sus amigos en el poder? ¿Por qué no generaron empleo? ¿Por qué no hicieron todo lo que están diciendo que hay que hacer? Pero claro, como son los herederos del odio, los herederos de lo que bombardearon Plaza de Mayo, los cómplices de la dictadura militar, los que atentan permanentemente contra los gobiernos populares, los que odian a los pobres, los que desprecian a la clase media, claro, hoy se rasgan la vestidura porque el pueblo le dijo que no. Nosotros los peronistas estamos, como lo hemos estado a lo largo de nuestra historia, para defender a los humildes, a la clase media, a los que trabajan, porque estamos orgullosos de haber generado oportunidades a lo largo de nuestra historia. Nosotros defendemos una sola clase de hombres, a los que trabajan. Y sabe qué, señor presidente, como peronista hemos aprendido que mejor que decir es hacer, y vinimos para hacer, y vamos a hacer nuevamente una patria justa, una patria libre, una patria soberana, una patria con oportunidades para todos y cada uno de los argentinos. Y mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Bueno, quien respondió a todo esto que ha dicho el diputado es el diputado Negri. A ver qué decía. Acá no estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron ni en el blanqueo y se están afuera de los paraísos fiscales. Y a esa deberíamos ir juntos a buscar los acuerdos que tenemos en la OCDE, que tenemos con los países de Europa, que tenemos con los Estados Unidos. Pero los de acá la mayoría son laburantes. Yo le pregunto a los colegas, los que viven en el campo, los que están al lado de una pyme, la devaluación de nuestra moneda, la caída en los valores que tienen. ¿Qué es multimillonario? Una pyme que tiene 20, 40 empleados por cada centro mecanizado que trabaja 20 horas. ¿Y sabe cuánto sale un centro mecanizado? Yo diría que si algún otro colega necesita hacer lo mismo que lo del colega anterior, hagamos una ronda ahora, cosa que después terminemos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora, un rato, que cada uno se saque la gana. No hay ningún problema, haga una lista corta, a ver quién más necesita. ¿A quién más le recomendó el psicólogo? Si necesita un diván, acá tienen un diván. El diputado Morado quiere un diván, acá estamos, tenemos el diván. Ningún problema. Estamos para escuchar, estamos para escuchar. Estamos. Acá tenés un diván. Acá tenés un diván. Acá tenés un diván. Diputado no, callate, cara dura.
Ah, bueno. Callate cara dura, Se ¿no? complicó. ¿Lo escuchaste? Sí, se lo dijo a Leopoldo Moró. Ahí es la típica que ellos no pueden hablar entre ellos, se tienen que dirigir al presidente, Claro. no hablen entre ustedes. Por eso ahí está la diferencia con lo que es virtual. Esa sería y una presencial, vieja interna ¿no? radical. Claro. El presencial pasa esto, el habrá algo- virtual. Claro. ¿entendés? ¿Habrá alguna vieja disputa radical entre claro, Moró y Negri? entre- No sé. Bueno, sí, ayer habrá que ver, Ritondo ¿no? le dijo a Leopoldo Moró, lo chicaneó con Alfonsín y hubo también otro momento de tensión entre Ritondo y también Leopoldo Moró. Pero Callate cara dura iba directo, porque acá no se puede ver, pero en el recinto se veía que iba directo a Leopoldo Ajá. Moró, que No a gritaba Leiva. desde su banca. No. No. Ah, ajá. Leiva fue, digamos, el Claro. que inició. Empezó sembró la semilla, llamita, o no, claro. la chispa. Claro. Y después siguieron. Vos sabés que pensé que le respondía a Leiva por el tema del diván. A mí me llamó la Sí, atención. pero el Callate cara dura fue a Moró. Mirá vos. Bueno, estas cosas que ocurren, ¿no? Aquí en la Cámara. Son momentos Sí. encendidos de los discursos Sí, que me parece sí, que sí, a sí. veces uno lo que puede ver es, por un lado, cuando hay las reuniones de comisión tienen un tono. Acabamos de ver antes del programa Sí, nuestro claro, una reunión de sí, comisión sí, sí. y hay permanentemente Sí. en Diputados TV mostrando las reuniones Momento de la comisión. votación. Sí. Claro, etcétera, totalmente. claro, claro. Ahora, el recinto es otra cosa. Sí. El recinto es como que los va transformando los propios diputados. También Y son allí- los minutos ¿no? de gloria. Sí, De gloria. claro. Porque esos minutos son los que también se recortan, van a las redes y cada uno envía a su provincia su performance Seguro. dentro Claro. del recinto. Sí. ¿No? ¿Ves cómo Es defendí importante. esto, aquello? Claro. Esto en base a lo que me dijo. Claro, claro. Y sí. Sí. Sí, claro. Después tener las palomas y halcones, ¿entendés? En relación a ver quién es quién. Cada uno tiene un rol dentro de su bloque y dentro Sí. del recinto y eso también es muy importante. Lo que decía Fer también lo mencionó el diputado Darío Martínez del Frente de Todos, que marcó la diferencia del tono que tuvo el debate en la comisión de presupuesto de Carlos Heller, que la verdad se hizo súper respetuoso el debate, por más que Juntos por el Cambio planteó desde el inicio que estaba en contra, les planteó todo. Sí. Hubo unida y vuelta, hablaron de Mauricio Macri, hablaron de la gestión de Cristina y todo, pero nada que ver Nada. al tono que se termina caldeando también después de tantas horas y de escuchar los que dicen otros, uno quiere Claro. empezar a responder y Vas ahí se va acumulando armando. más allá de lo que Claro. preparaste, ¿no? Claro, claro. Y ahí está. Bueno, en definitiva, se aprobó finalmente este aporte. Se aprobó, sí, con 133 votos. Y también lo interesante es ver la construcción de esos 133 votos por parte de Juntos por el A Cambio, del Frente de Todos, Sí. porque no solo tuvieron los votos propios, sino tuvieron que incluir algunos diputados de partidos provinciales, los diputados de la provincia de Río Negro, que habitualmente lo acompañan, la De diputada... Jujuy fue que Claro. aportaron dos. Dos radicales de Jujuy. Radicales. ¿Sorprendió esos dos radicales? Mira, ya habían tenido la misma postura cuando se trató el presupuesto 2021. Los diputados radicales de Jujuy, los diputados radicales en ese momento de la provincia de Corrientes también acompañaron al oficialismo. Digo, ¿se estarán anticipando a pasarse? No. No, ¿O yo no? creo Nada que que tienen ver, que ¿no? ver con situaciones, me parece, políticas de los gobernadores con el Poder Ejecutivo. Claro. Está bien. ¿No? Entonces, Necesidades de provincia. Cuando es presupuesto me exactamente. parece que está más avalado. En este Pero caso acá- generó un poquito más de ruido dentro Claro. del interbloque, pero bueno. Ahí como fueron dijo el solamente diputado los de anterior. Jujuy, no Sí. los diputados de la provincia de Corrientes. Y fueron para este proyecto de ley, porque después, Sí. por ejemplo, el proyecto de ley de manejo del fuego, los diputados de Jujuy votaron en contra. Votaron conjuntamente con su bloque. Fue Sí. para este momento. Después hubo también alguna diferencia en el bloque de consenso federal, los que responden a Roberto Labaña, porque hubo dos diputados que apoyaron, Sarguini y el Topo Rodríguez, y la diputada Camaño votó en contra. ¿no? Sí. Mostraron ahí alguna diferencia. Y después los partidos provinciales, como por ejemplo el Movimiento Popular Neuquino, Alma Zapaca acompaña habitualmente al oficialismo. Bueno, el así que tema lo es que acompaña. lograron la cantidad que necesitaban. Sí, superaron. lo que Sí, necesitaban. de hecho se había hablado como el presidente Sergio Massa en un inicio no estaba en el arranque de la sesión y cuando hay proyectos que se tratan como este, con mayoría absoluta, que requiere un poquitito más, el presidente puede votar.
Entonces se barajaba si iba a votar Massa también o no iba a votar, y desde la presidencia dijeron no va a votar Massa porque no es necesario, nos sobran los números. Así que no, claro. estaban tranquilos. El diputado Jorge Enríquez está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias, Jorge, muy bien. A ver, caliente la sesión, larga la sesión y, en definitiva, el aporte solidario, bueno, avanza, aparentemente, o el impuesto. ¿Usted qué opina? ¿Es impuesto? ¿Es aporte? Yo creo que sí es solidario, de ninguna manera. Antes que nada, buenas tardes a todos. Y le veo también a Fernando y a Jazmín. Y a la amiga también. Y a Jazmín. Perdón, Jazmín, no me salía el nombre. Pero bueno, que uno tiene, ya es como si fueran de la casa. Bueno, son de la casa, más allá de la actividad que tengan profesional en otros lados. Bueno, por un lado, entiendo que no es aporte, sino que es impuesto, por un lado. Y por el otro lado, el solidario no tiene nada, porque si es compulsivo, la solidaridad generalmente no. Por la esencia de lo que significa, es voluntario, ¿no? O sea que esto, creo que me parece que es un error sustancial el que se está cometiendo con esto, porque estamos desalentando la posibilidad de inversiones que vengan al país. Ayer mismo Paraguay lanzó una oferta muy importante donde baja a tasa cero todas las inversiones que vengan de la Argentina para alentar, no sé de dónde sacar esa cifra, pero para alentar 20.000 millones de dólares que irían a nuestros hermanos de Asunción. Yo creo que en un país donde no se crece, donde no hay empleo genuino, donde el pésimo manejo que ha habido de la pandemia sanitaria ha agravado un cuadro sumamente delicado, donde estamos hablando de un derrumbe total del PBI, donde estamos previendo una disminución del PBI en 4.5%, creo que con más de un 50% de pobres y y que 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes son pobres, creo que muchos argentinos, en especial los más jóvenes, y los más calificados también, van a emigrar, porque evidentemente van a buscar lugares donde no se pueda poner en riesgo los frutos de su esfuerzo y donde no se declare la guerra al mérito. Creo que este impuesto, que aparte se aplica sobre las personas que ya pagaron impuesto a las ganancias, personas que ya pagaron impuesto a los bienes personales, personas que se los aplica con efecto retroactivo al día 31 de diciembre y solamente sobre los activos y no sobre... Bueno, eso parece que cambió, Jorge, porque no es al 31 de diciembre del 2019, sino a fecha de promulgación de esta ley. Eso lo han cambiado. Ese punto. Bueno, eso lo cambiamos. Bueno, ese punto se cambió sobre la marcha porque ya se vio que iba a ser tan grosero el tema que, por eso digo, pero se mantiene el tema de que no hay un descuento sobre los, o sea, no se busca el balance entre los activos y los pasivos. Y pensemos también de que estamos grabando a personas humanas, o sea, personas jurídicas de existencia visible, no de existencia ideal. No estamos grabando a las sociedades, estamos grabando a personas que en muchos casos, como nos contaba, pongo el ejemplo de un chacarero del norte de la provincia de Córdoba, que me dijo ayer, que nos dijo en estos días, que él, para poder pagar este impuesto, tenía que vender una de las 2 cosechadoras que tenía, con lo cual me dice, evidentemente, me va a generar una disminución en la producción y una disminución también en lo que era la expectativa de generar nuevas fuentes laborales. O sea que yo creo que en este sentido lo que estamos haciendo es esmerilando algo que para mí me parece que es fundamental, que es la confianza, que es fundamental, que es esencial para generar inversiones. Las inversiones van a mejorar sustancialmente su producto, va a provocar la generación de empleo. Si a eso le agregamos que empezamos diciendo que es un impuesto solidario y que la Argentina tiene una larga trayectoria a partir de 1932 del famoso impuesto a las ganancias, que se hizo por un tiempo determinado, como fijaba la Constitución, porque se trata de impuestos que son impuestos directos que establece la Nación, y ya llevamos 68 y 88 años de un impuesto que iba a ser transitorio, porque en la Argentina es así, la excepción es la regla y la emergencia es la normalidad. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bullerini lo saluda.
Le quería ¿Qué tal? ¿Cómo le va, consultar. Jazmín, de vuelta? Bien. Si no me equivoco, dígame, porque escuché muchos discursos, pero si no me equivoco, usted cuando habló se refirió a que este era un impuesto, impulsado por un heredero rico y un banquero solidario. Exactamente no fue así, dije un heredero rico, sí, porque entiendo que el heredero rico, bueno, sabemos, es el diputado Máximo Kirchner, que realmente en su corta vida ha tenido un incremento patrimonial sustancial. Ayer lo dijo también un colega de nuestra bancada, el diputado juez. Todo el mundo puede ser, y ojalá que todo el mundo tenga un incremento patrimonial importante, y si se lo ganó con su sacrificio y con su esfuerzo. Y por el otro lado, el banquero sensible, sensible fue la palabra que empleé, es un banquero sensible con la plata propia, no con la plata de los demás, que es el caso de Carlos Heller. O sea, yo creo que acá me parece que uno no quiere decir, pero yo creo que justamente ayer estaban diciendo que Máximo Kirchner tiene un patrimonio de 272 millones de pesos, un patrimonio que en mi caso personal a lo largo de toda una vida de trabajo y de haber ejercido la profesión activamente, la profesión de abogado, no lo he podido tener. Estamos hablando, por supuesto, de lo que son las valuaciones que se toman en consideración para el pago de este impuesto, que todos sabemos que son sensiblemente inferiores a las valuaciones reales de los bienes tanto inmuebles como de los muebles. Pero yo lo que voy es que esto afecta los procesos productivos y que fíjense que mucha gente que estos impuestos este impuesto no lo va a pagar porque digamos que muchas veces esto queda enmascarado en sociedades anónimas que no pagan y muchas veces quedan enmascarados en parcelamiento que se hace en testaferros a los cuales se les da, con contradocumentos. Estos son prácticas, lamentablemente, que en nuestro país son común, prácticas amañadas, que hacen que, evidentemente, esa gente no termine pagando el impuesto y que, en definitiva, como pasa siempre, mire, mi padre era doctor en ciencias económicas y siempre me decía que aquel que estaba dentro del radar de la FIP pagaba siempre impuestos. El que nunca estaba dentro del radar de la DGI en aquel momento, de la FIP ahora, era el que vivía al margen de la ley y nunca caían sobre él porque estaba en negro. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no seguir más con estas diagonales, no seguir más que la emergencia sea la normalidad, ir a las grandes reformas, que son 4, la laboral, la sindical, la tributaria y la previsional. El día que tenemos todo eso, bajemos la presión tributaria. 177 impuestos se cobran en la Argentina. El día que bajemos esa presión, yo no lo digo, lo dice la curva, hay una curva famosa que es la denominada curva de Laffer. A medida que uno va bajando la presión impositiva, es más grande la masa de contribuyentes que hay. Y entonces vamos a terminar con el trabajo en negro, vamos a terminar también con el tema que los aportes, al haber trabajo en blanco, ya es más difícil escaparse de pagar los aportes patronales. Creo que a eso es a lo que nosotros tenemos que ir. No tenemos que ir a este tipo de impuestos que está generando una doble imposición, porque los activos ya fueron grabados, como lo dije, y por el otro lado que esta suerte de doble Nelson, como dirían los catchers, ¿no?, sobre los mismos bienes puede llevar a una situación de confiscatoriedad que la Corte la tiene claramente definida y que considera que son confiscatorios los impuestos cuando absorben una parte sustancial de la renta o del capital. La propiedad, lo dice el artículo 17 de la Constitución, es inviolable. La propiedad, excepto, obviamente, nadie dice que no hay que... ningún derecho, dice la Corte Suprema, ningún derecho constitucional es absoluto. Todos son susceptibles de reglamentación de acuerdo a las leyes que determinan cómo es su ejercicio. Pero la reglamentación tiene que ser razonable y no conculcar la esencia del derecho, en este caso que es el derecho de propiedad. Jorge, ¿qué es lo que pasa con la dirigencia política que no puede modificar esta situación que está atravesando la República Argentina sobre el tema impositivo? Porque, no es un tema de hoy de Alberto Fernández. Pasaron varios gobiernos antes de Alberto Fernández y la situación es casi imposible solucionarla.
Muy buena pregunta, Fernando, y me lleva a una linda reflexión. Yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es, si en los últimos 100 años vivimos con déficit fiscal, tenemos que paliar, de los últimos 100 años, 91 vivimos con déficit fiscal, evidentemente este ogro filantrópico, como lo llamaba, creo que era Vargas Llosa, al Estado, tiene que dejar de gastar más de lo que puede recaudar. Y al gastar más de lo que puede recaudar, tiene que generar impuestos que no sean regresivos. O sea, que no busquemos siempre manotear impuestos sobre los sectores del trabajo y de la producción. Que cobremos impuestos, sí, pero a tasas y niveles razonables, como tienen otras latitudes. ¿Qué pasa? Creo que cuando todos los gobiernos llegan, a veces el Estado, creo que hay una fuerte tentación en los argentinos de entender que el Estado, o de por lo menos muchos sectores políticos, tomar al Estado como un botín de guerra. Esto lo explicaba muy bien, ya se va a hacer casi un siglo, en un ensayo, no menos del año 40 y pico, Jorge Luis Borges, que hablaba de nuestro pobre individualismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vemos siempre al Estado como una cosa etérea, como una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. El Estado es algo que no nos compete y nosotros nos damos cuenta que ese Estado somos todos nosotros, que con nuestro trabajo, cuando pagamos un impuesto, sea el IVA, un impuesto indirecto, o impuestos a las ganancias, o de bienes personales, estamos alimentando ese Estado. Y entonces nos tiene que preocupar más en qué gasta el Estado. Y el Estado tiene que gastar en cosas que son realmente las cosas esenciales. Esto nos obliga a redefinir también el rol del Estado. Nos damos cuenta con una pandemia sanitaria que es esencial haber tenido un Estado vigoroso y un Estado bobo en el tema sanitario. En el tema seguridad pasa lo mismo. En el tema educación, en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, también es esencial. Y por supuesto, en las áreas, por supuesto también, pero siendo un facilitador del capital privado y actuando de consumo con el capital privado. Por eso nosotros hemos implementado las famosas PPP, los programas políticos, públicos y privados, que eran programas que hacían una alianza entre el Estado, entre el capital público, entre el esfuerzo entre el Estado y el capital privado. Creo que lo fundamental acá es generar una base tributaria mucho más amplia, sin que exista impuestos regresivos, y que esto permita que mayor cantidad de gente pague, pero van a pagar siempre una alícuota mucho menor. Esos son los grandes debates que hay que dar. El debate previsional es lo mismo. No es posible que todavía estemos con los mismos, y yo lo digo y acá puedo generar un escándalo, con los mismos topes de jubilación que hace 10 años, cuando el promedio de vida era sustancialmente inferior. Entonces creo que si un día decidimos, como lo decidió el gobierno, los gobiernos de Cristina Fernández, de que entraran 2 millones de jubilados en el sistema jubilatorio sin que hubieran hecho aportes, o sin que los patrones se hubieran quedado con los aportes, bueno, denunciemos a esos que no hicieron los aportes. Llevémoslos a la justicia penal. Para eso tenemos una justicia penal económica, pero no metamos 2 millones que lo van a preocupar, nos van. Todavía no me jubilé, ¿no? Pero tengo edad suficiente, pero no lo he hecho por otras razones. No porque, bueno decirlo en este canal, los diputados, esto es un debate que algún día tenemos, esto es algo que tenemos que decir también, los diputados no tenemos régimen especial jubilatorio ni jubilaciones de privilegio. Pero no me he jubilado por otras razones, porque creo y tengo años de aporte enormes, porque trabajo de los 18 años. Enrique, casi de los 17. Gracias por... Entonces lo que yo digo es esto, sí. esa gente, digo, nos perjudica a Jazmín, a Fernando, a vos, a mí, nos perjudica a todos nosotros, porque no han hecho aportes, y nosotros después, cuando nos querramos jubilar, vamos a recibir una jubilación mucho más magra. Enrique, gracias por su tiempo, y siempre lo llamamos el momento del bermucito, ¿eh? Somos puntuales, ¿eh? En eso no nos equivocamos. No, te juro. Mirá, no sé. Te juro, no. No tiene nada de malo, ¿eh? Está todo bien. Es una gaseosa. No, pero es una gaseosa. Bueno. Además te digo una cosa, ¿sabes cuántas horas dormí? 3. Pero no tiene, si estuviera tomando algo alcohólico, el reportaje no lo terminaba. Con una aceituna. Además, no está nada mal. Mira, Fernando nos conoce.
No, Gracias. nada, no tengo nada. Bueno. Y Fernando me conoce bien, ¿sabe? Sí, que no también soy- es de bermucito largo No, también, no, mirá, Fernando. Sí, agua sí. acá Gracias, agua No, mirá, Fernando, tiene agua, pobre. Chao, Chao, Fernando. hasta luego, chao, gracias, chao, chao, chao. hasta luego, hasta luego. Está Mirá, bien. Fernando, Y pero la compañero hora de... está bien, ¿eh? 8:30 Hay está que bien. tener en ¿No? cuenta. No, aparte pobre está en hora, diputado. por favor, Sí, está todo obvio, bien. sí. 9 menos cuarto, bueno, está todo Está bien. bien. Bueno, vamos a otro tema, tiene que ver con, y esto sí que es bien importante, seguramente, a pesar de que hemos evolucionado y mucho como sociedad, el tema aborto, finalmente el presidente, el Poder Ejecutivo dijo, bueno, es el momento, lo hizo ayer, lo incorpora aquí a la Cámara Baja y a partir de ahora, bueno, a discutir este tema, ¿no? Son dos en realidad, Jazmín, no es solo aborto. Sí, es el proyecto de aborto y el del famoso de los días de Ajá. nacimiento para que también se dé un apoyo durante el embarazo y los primeros días de Sí. nacimiento del bebé a aquellas madres que lo necesiten. Con Claro. lo cual, eso también es un pack que en parte busca conseguir, digamos, voluntades para contemplar no solo el tema aborto, sino también el soporte a las mamás que sí quieren ser Está muy mamás y bien. por ahí necesitan algún apoyo. Mónica Macha está en línea. ¿Qué tal, diputada? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Ahí ¿Cómo va? está. Bien, muy bien, gracias. Bueno, en principio ya es un gran paso, ¿no? Es decir, bueno, ingresaron aquí a la Cámara de Diputados y a partir de ahora, bueno, escuchar a unos y a otros, Mónica. Sí, en realidad en 2018 tuvimos reuniones informativas. Yo no Sí. sé si hubo otros proyectos con ese nivel de profundización, seguramente sí, pero 3 meses en diputados y 2 meses en el Senado de reuniones informativas. Así que esa información está a disposición de cada diputado o diputada que quiera volver a escucharlo, está en las redes, o sea que va a ser de súper cercanía para quienes quieran volver a escuchar esos argumentos a favor y en contra. Y por otra parte, en el caso nuestro en esta etapa, sí poder darnos, obviamente, las instancias del plenario de comisiones para poder discutirlo, para poder trabajarlo. Y bueno, yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual pondré todo mi mejor esfuerzo en que podamos tener un dictamen y en que podamos avanzar en la concreción de este proyecto de ley. ¿Usted no considera que en estos 2 años se ha avanzado como sociedad en el tema? ¿Se instaló mucho más? ¿Se han acercado las posiciones en parte? ¿Considera que esto se va logrando? Yo creo que hay una mirada diferente sobre la interrupción voluntaria. Creo que la marea verde generó toda una instancia diferente, ¿no? De visibilización. Es como que el aborto salió del closet, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, esto que de lo que se hablaba poco, no sabíamos cuánto acompañamiento tenía en términos sociales, de repente surge y se muestra y es muy voluminoso y es muy potente. Y además tiene una marca generacional muy fuerte, ¿no? Que eso también es muy, muy interesante para pensarlo en términos de proceso social, porque al ser las generaciones más jóvenes las que más masivamente lo acompañan, nos da también una base social muy interesante. Así que yo creo que sí, que los tiempos van cambiando, que también eso significa que como sociedad nos vamos haciendo cargo de las cuestiones que suceden, nos gusten o no nos gusten, y que tenemos que poder tener una política pública para ese tipo de situaciones, porque por otra parte, no tomarlo, no hacernos cargo, significa condenar a muerte a muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que van a practicarse un aborto clandestino. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mugliorini la saluda. Recién hablábamos, ¿qué tal? Hablábamos de tiempos. En las comisiones se barajaba que como ya hubo un debate hiper profundo respecto al tema, en esta ocasión el debate podía ser más expreso, un poco más rápido, porque más o menos las posiciones y la discusión está todavía viva. ¿Esto es posible? ¿Cómo estiman que va a ser el debate en comisiones? Sí, en realidad lo que pensamos es que en 2018 tuvo excepcionalmente un debate muy largo. Entonces ahora tendría el debate que en general tienen los proyectos de ley. No sería ni express ni claro. Más acotado. No, sino plenario de comisiones. Es probable que tenga las 4 comisiones que tiene hoy el proyecto de la campaña, las 4 comisiones que también fueron parte de la discusión en 2018. Y
llevar adelante ese plenario de comisiones el tiempo que requiera, y después, bueno, en cuanto podamos dictaminar, ahí entonces avanzar, pero sí darnos el tiempo de discusión dentro de en el contexto de diputados y diputadas. Lo que no va a suceder son las reuniones informativas tan extensas y con tantas personas que participaron como en 2018. Esto no se va a repetir, porque ya está, ya fue hecho y está, como decía al principio, todo absolutamente registrado para quienes quieran volver a escuchar algunos argumentos. Claro. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mónica, y a ver, el proyecto o los proyectos, ¿no?, que ingresaron a la Cámara de Diputados, si uno toma lo que fue el proyecto de 2018, hay algunas diferencias, ¿no? El tema de la objeción de conciencia, el tema de las semanas de gestación, aquel proyecto hablaba de 12 semanas, este habla de 14. Digo, ¿cómo ves esas modificaciones? En realidad, el proyecto que sale con media sanción en diputados contemplaba 14 semanas y contemplaba la objeción de conciencia individual. Cuando vamos al Senado, cuando el proyecto va al Senado, en realidad no nosotras, ahí sí aparece la discusión de bajar 2 semanas y sí hubo una discusión sobre la objeción de conciencia institucional, que igual nosotras eso no lo aceptamos porque entendemos que aceptar la objeción de conciencia institucional significa que haya provincias enteras que estén por fuera de esta directiva sanitaria. Entonces, hay como una diferencia en ese punto. Yo creo que el proyecto de Alberto Fernández toma como base la media sanción que logramos en diputados. Entonces, en ese sentido, hay como mucho acuerdo. La verdad es que yo lo leí rápidamente, pero en la lectura rápida y en la posibilidad de compararlo con lo que fue la discusión que tuvimos en 2018, es muy, muy similar. Y hablando con compañeras de la campaña, también estaban muy contentas y lo encuentran muy similar, ¿no? De hecho, no encontramos diferencias. Quienes estuvieron presentes en el 2018, hablo de legisladores, en todas estas charlas, no son los que van a discutir ahora. Cambiaron. Algunos estamos. Y otros algunos. se incorporaron Y los que no estaban, se perdieron todas esas charlas, o sea que... Pero están en las redes, o sea, todo ese material está registrado, o sea que pueden escucharlo cuantas veces necesiten. Ajá, para poder sumar al nuevo debate, digamos. De hecho, cuando armamos esas reuniones informativas, nosotros pensamos, imagino que quienes están en contra del proyecto habrán hecho el mismo trabajo, pensamos muy bien a quién convocar, o sea, qué referencias, sobre qué argumentos profundizar. Está bien. Entonces, la verdad es que hemos tenido un despliegue de personalidades que han venido a discutir con mucho argumento, desde posiciones científicas, políticas, filosóficas, religiosas. Entiendo. ¿No? Y eso está todo registrado. Bueno. Gracias, diputada Macha, por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Que Muchas tengan gracias. Buenas noches. Claro, porque hubo recambio. Sí, claro. Entonces, claro, una parte sí hubo recambio. Sí, y hay algunos de esos que ya entraron en la última, porque claro, la última elección legislativa era una de las preguntas a los candidatos, ¿no? ¿Vos vas a estar a favor o en contra del aborto? Era lo que la gente quería saber, e incluso al armado de listas a veces se había armado teniendo en cuenta esto. Entonces muchos de los que entraron ya entraron con una postura que es, digamos, tomada y que se conoce. Pero a su vez, por otro lado, hay algunos que siguen indecisos y que para evitar presiones no quieren decirlo hasta último momento. Y la diputada Brauer está en línea. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Eduardo Serenellini. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Bueno, finalmente acá el presidente ha presentado este proyecto y se va a discutir, bien lo charlábamos recién con la otra diputada, pero yo insisto con este punto, se ha evolucionado como sociedad y la discusión va a tener, me parece, otro nivel, me parece. Se ha evolucionado para bien. Bueno, sí. Esperemos que así sea, aunque hay algunos sectores que por suerte no se están expresando tanto en el Congreso, pero sí en la sociedad con mucha violencia, ¿no? Amenazas de escraches, videos amenazantes a periodistas. Esperemos que, y eso es un poco el compromiso que tenemos. Sí, los radicalizados de uno o del otro lado son malos, no consejeros, la verdad, de un lado o del otro. Muy.
Digo que aquellos que están muy radicalizados de un lado o del otro, la violencia no suma ni de un lado ni del otro, porque hay de todo, hablando de violentos. Sí, Sí. en realidad, no, mira, la verdad que en eso disiento. A ver. Hay posturas hay posturas extremas de un lado y del otro, pero yo no he visto en las personas a favor de la legalización del aborto ni videos amenazantes, ni hackeos de cuentas, ni si se vota la ley y se declara la guerra. Me parece que en ese sentido hay un sector que por suerte, ya digo, no se expresa en el Congreso, porque yo he hablado mucho con las diputadas celestes y ellas también lo repudian, pero en la calle hay ciertos sectores celestes muy agresivos y esto lo estamos viendo todos y eso es preocupante, pero ya digo, en el Congreso no se expresa así porque de hecho estas amenazas y estos videos y esta escrache que decían que le iban a hacer al diputado Suárez Lastra, fue repudiado tanto por verdes como celestes. Claro. Así que esperemos que sea una discusión democrática y con fundamentos, que eso es lo que así tiene que ser el Congreso. Claro. Mara, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Mara, ¿usted imagina que durante el transcurso de lo que sería ya el periodo extraordinario o una prolongación de ordinarias del mes de diciembre, el proyecto puede estar aprobado? ¿Cómo imaginan ustedes? Sí, yo la verdad que aprobado, a ver, media sanción en diputados. No creo que de acá a fin de año tenga tiempo para pasar por diputados y por senadores, ¿no? Quizás estoy pensando, ¿no? Sí. La aprobación ya más cercana a febrero o marzo, pasando por ambas cámaras, ¿no? Eso es lo que nos imaginamos. Claro. Bueno, y después el tema que hay que ir organizando en relación a la virtualidad y a aquellos que van a estar presentes, aquellos que no, tiene su complejidad, más en proyectos donde los números nos sobran, ¿no? Entonces hay que afilar bien no solamente los números, sino la estrategia. Diputada, ¿qué tal? La cambio de tema un minuto. Ayer se sancionó el presupuesto. En la oposición estaban planteando de que va a judicializarse o que se van a presentar amparos en la justicia. ¿Ustedes cómo ven que va a evolucionar una vez que se sancione, ¿no? Falta todavía el paso por el Senado. ¿Estás hablando del presupuesto o el aporte a las grandes Del aporte, fortunas? perdón, del aporte. Ayer también se sancionó el presupuesto, pero después aprobaron el aporte. Y este es el tema que dicen que se va a judicializar o que se van a presentar amparos o que, digamos, que hay confiscatoriedad, que hay doble imposición. Digo, que esto puede generar problemas judiciales. ¿Ustedes creen que esto puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir porque sabemos que la oposición se caracteriza por judicializar la política y también sabemos que hay ciertos sectores de la justicia que siempre van atrás de esto, ¿no? Entonces seguramente va a haber casos que se judicialicen, pero realmente no tienen, hemos tenido varias reuniones con abogados, no tienen ningún fundamento, porque el Congreso tiene la facultad de determinar un aporte. Esto no es un nuevo impuesto, es por única vez, y tenemos toda la facultad para hacerlo. Y se hizo se está haciendo en el contexto de las atribuciones de tanto de diputados como de senadores. Así que puede haber algunos casos que se judicialicen, porque en muchas cuestiones, en la historia reciente de nuestra democracia, han habido amparos por distintas medidas de gobierno, ¿no? Ahora me viene a la mente que se intentó judicializar, ¿se acuerdan? La ley de medios antes de que se trate en el Congreso, o sea, antes que se sepa qué ley se iba a votar, y después cuando se votó, primero se intentó que no se vote, después cuando se votó se judicializó, y bueno, después la Corte dijo que era legal, pero bueno, también puede pasar en este caso, esperemos que no,
esperemos que sea lo menos posible y que las grandes fortunas tengan la responsabilidad y la solidaridad de hacer este aporte. Porque imaginemos que para la pandemia el Estado Nacional invirtió para los barbijos, para los médicos, para todas las vacunas, más de 800 millones, ¿no es cierto? Y 800.000 millones. Y pensemos que con este impuesto se recaudan 300.000. Entonces, significa que es la tercera parte. Las grandes fortunas van a aportar la tercera parte. Todo lo demás lo estamos aportando entre todos nosotros. Entre la señora que va a comprar el pan, entre el señor que va a comprar la carne, los fideos. Todos estamos haciendo un aporte para este momento tan difícil. Y realmente estamos hablando de grandes fortunas. Pensemos que empiezan con 200 millones. Pero los que más aportan, que son los 253 personas más ricas de este país, son personas que tienen 17.000 millones, 30.000 millones. Tense en cuenta que estamos hablando de fortunas que no alcanzan 5 generaciones para gastárselas. Entonces me parece que tenemos que aprender en la sociedad. Yo hoy reflexionaba en relación a esto, ¿no? Argentina y los sectores neoliberales de Argentina constantemente critican al Estado y piden el achicamiento del Estado, ¿no? Pero después, cuando vienen las emergencias y cuando hay que dar respuestas, por supuesto le piden al Estado. Entonces le pedimos al Estado, pero queremos a la vez que el Estado no recaude. Y eso es imposible. Diputada, ayer criticaban. Está bien. Sí. Vamos cerrando el programa. Le agradezco mucho su tiempo. Muy amable. Bueno, gracias. Gracias, luego. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Nos vamos? Jazmín? Vamos hasta mañana. Se respondió a tu pregunta, ¿no? Estaba Sí. respondida. Pero muy bien, excelente. Gracias, Fernando. Pero por favor, muchas gracias. un gusto, como siempre. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chau, chau.